y amigas, qué gusto poder saludarlos un martes más de Rosa Mexicano. Los saludo con el cariño de siempre como el osito. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, a quien lo hace a través de las redes sociales o también a través de nuestra señal de TV Cable Hidalguense, a través del canal 6. Y créanme que hemos preparado un programa muy interesante, un programa de muchas dudas que seguramente muchos papás tendrán inquietudes acerca del tema que trataremos en este primer bloque, pero antes de presentar a nuestro invitado, saludo con gusto a mi amiga y compañera Perla Baños. Hola Perlita, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Ale, muy contenta porque ya tenemos un nuevo programa con cosas muy interesantes para todos aquellos que nos están haciendo el favor de acompañarnos. La verdad es que estamos muy contentas porque vamos a iniciar este bloque con una entrevista muy interesante para todos aquellos que tienen pequeños, más pequeñitos o un poquito más grandes. Para todos aquellos que tienen hijos en su casita o niños en su casita, este tema les va a interesar muchísimo. Ale, por favor, hay que empezar con esta primera entrevista. Claro que sí, y a mí me da mucho gusto, como siempre, recibir en el foro de Rosa Mexicano al neuropsicólogo Eduardo Martín, quien hoy viene a hablarnos acerca de un tema. Yo les decía al principio del programa que seguro será mucho de su interés porque es difícil. Sí es difícil entendernos muchas veces entre adultos, muchas veces es todavía más difícil entender a un pequeñito. ¿Qué nos dice el cerebro de un bebé? Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, gracias nuevamente por invitarme a su programa. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Cuéntenos un poquito de qué manera podemos entender a nuestros pequeños. Ya nos comentaba antes de entrar al aire que tienen algunas funciones distintas, el cerebro de un pequeño. ¿Nos podría comentar acerca de esto? Sí, claro. Bueno, primero que nada tenemos que entender que el cerebro, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Entonces, entenderlos pues es bastante complicado. En algunas ocasiones está pues la abuelita que nos ayuda a cómo cambiarlo, ¿no? Sí. Y entonces ya sabemos esa parte. En otras cuestiones está el médico que nos dice, pues se enfermó. Entonces, pues, bueno, ya tenemos esa parte. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no está llorando? Sí. Y no sé qué es lo que le pasa? O sea, de pronto ya lo revisé, ya lo cambié, ya le di de comer y no entiendo qué es lo que le pasa. Entonces, aquí es como dices, hay que ir entendiendo la función del cerebro. ¿Qué funciones desempeña? Nos decía usted que existen tres tipos de cerebro, algo así, en el bebé. ¿Cuáles son estas etapas que tiene que ir pasando el pequeño? Bueno, en sí, el cerebro, según un psicólogo, se divide en tres partes. Y esto es de acuerdo a la evolución. Entonces, viene primero la parte del cerebro reptiliano, que es pues el primer ser vivo que salió del mar, ¿no? Entonces tuvo un cerebro y este cerebro tiene 5 funciones básicamente. Una es la protección, la seguridad, otro es el alimento, otro es la temperatura y también está la parte de la sexualidad, pero bueno, en los bebés pues todavía está latente. Sí. Y después de ahí, los bebés de 18 meses son los que están, digamos, con este tipo de cerebro. Sí. Antes de los 18 meses, son esas funciones las que nosotros tenemos que estar revisando. ¿Por qué? Porque si llora, puede ser porque no se siente seguro. Entonces, hay que ver, a lo mejor se lo prestamos a alguien que no conoce, y entonces el bebé no se siente seguro, su cerebro dice, yo no conozco aquí, no me siento bien, y entonces por eso llora. Claro. O posiblemente pues sea sueño, o posiblemente sea algo que le está lastimando la ropa o la temperatura. Entonces, cuando tiene 18 meses, hay que fijarnos en esas funciones del cerebro reptiliano. Okay. Cuando ya de los 18 años hasta los 3 años, más o menos el cerebro es el cerebro límbico, es el que ya está, digamos, como otra etapa, trabajando. Así es. El cerebro límbico es el cerebro emocional, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues no hemos visto la película de Intensamente? Sí. Ahí vienen perfectamente identificadas las emociones. Sí. Y entonces hay que ser muy empáticos con estos pequeños. Hay que bajarnos a su tamaño, hay que decirle, yo entiendo que estás enojado, pero hay que pues ser empáticos, ¿no? También es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar.
De los 3 años en adelante es el cerebro racional, el cerebro digamos que ya también de nosotros está más desarrollado, es la parte externa del cerebro y nos ayuda, pues también tiene ya otras funciones más de comprensión, de memoria, de comparar, de decidir, ¿no? En un pequeño pues no es tan fácil que él pueda tomar decisiones. Claro. De estas 3 etapas que ya nos comentó hace unos minutos, ¿qué nos podría recomendar? O más bien, para empezar, ¿cuál es la etapa más complicada de estas y cuáles son las recomendaciones? Bueno, etapas complicadas pues son todas, ¿no? Como papá también tenemos que fijarnos en varias cuestiones, en varios pilares. Uno sería el poder ver a nuestro hijo como un árbol. Si nosotros lo sembramos en una buena tierra, pues va a crecer bien. Si lo regamos, si lo apoyamos, si lo estimulamos, entonces va a tener un buen crecimiento. Otra parte es fijarnos no en la parte mala, porque muchas veces cuando uno es primerizo y le preguntan, oye, ¿cómo te va? Siempre se anda fijando uno en... no he dormido, los pañales, llora mucho, no lo entiendo, no descanso, en lugar de fijarme en las cosas buenas que tiene uno como paternidad. Claro. Otra cosa igual que hay que fijarnos cuando somos papás es que los primeros 6 años son importantísimos en el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque esto da la base a todo su comportamiento, a toda su personalidad que va a tener durante toda su vida. Claro. Y bueno, esas son algunas de las bases y las recomendaciones que hay que hacer. Pues primero que nada hay que tener mucha paciencia con ellos, ¿no? O sea, ser muy observadores y tener mucho equilibrio, porque a veces pensamos que queremos que nuestro hijo sea el mejor en matemáticas, el mejor en español, que vaya el primero en la escuela, natación, fútbol, sí, le ponemos todas las actividades, pero no nos fijamos también en la parte emocional, ¿no? Tenemos que ir por tenemos que tener un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional, ¿no? Porque muchas veces pueden ser muy inteligentes, pero en la parte de la empatía, en la parte de relacionarme con otra persona, pues ya me cuesta mucho trabajo y ya no soy tan inteligente. En relación a esto de los sentimientos, de enseñarlos a ellos también a saber darse a entender que están tristes, que están frustrados, que están alegres, que están melancólicos, etcétera, etcétera. En este lapso de los 18 meses a los 3 años, ¿cómo lo podemos manejar? Porque muchas veces uno como adulto ni siquiera sabe decir, estoy triste, dice uno, es que no sé qué tengo. Ellos debe ser un tanto más complicado poder darlo a entender. ¿Cómo podríamos trabajar con ellos esta parte? Sí, con los pequeños hay que irles enseñando mucho el lenguaje emocional, ¿no? O sea, que ellos conozcan cuáles son las emociones, cómo se viven, en dónde están, si me enojo, dónde la siento, cierro los puños, o si me pongo triste me encorvo, o si estoy feliz hasta brinco, cambio mi postura. Entonces hay que enseñarles, hay que irles enseñando también por medio de cuentos, por medio de anécdotas, por medio de películas. Mira esa persona, o sea, toda esta estimulación que nosotros podemos irles dando en cuestiones emocionales y que ellos identifiquen primero cuáles son sus emociones para que también después ellos puedan ser empáticos. Claro. Esto como papás nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos empáticos con ellos, ellos aprenden también a ser empáticos con los demás y así cuando nosotros necesitemos que ellos realicen alguna actividad, lo van a hacer más fácilmente, sin que también nosotros tengamos que estar ahí atrás de ellos, ándale, ya te dije, mira, es que lleve como me enojo. Sí, claro. Yo tengo una duda una invitada de programas pasados nos decía que en la actualidad nos espantan mucho a las mujeres, porque muchos ya no quieren tener bebés porque te dicen, es que si hace esto pasa esto, si hace esto pasa esto, en todo te ponen muchas cosas. Y también hay una duda que tengo porque tengo sobrinitos que luego lloran y mi mamá les decía a mis tías, no, ya mejor no lo peles, o sea, se le va a quitar. Pero ¿qué tan malo puede ser no hacerle caso a tu bebé? Tal vez tenga una emoción que nosotras no estamos tomando en cuenta y que hay alguna forma de prevenirlo.
Sí, primero que nada hay que hay que ver en qué etapa de la evolución está, ¿no? Y después de ahí, si por ejemplo tiene más de 3 años, entonces hay que ver cuál es, digamos, el cerebro que está activado, ¿no? Si es el cerebro reptiliano, si ya son las 9 de la noche y está muy inquieto, y pues quiere decir que muy probablemente tenga sueño, entonces lo que necesita es descansar. Pero si está haciendo un berrinche, muy probablemente también nuestras actitudes hacia el pequeño como papás o como tíos, pues no las estamos haciendo de una manera adecuada. Aquí también pues hay varias herramientas que como psicólogos pues nosotros les podemos dar a los papás para que ellos ayuden a mejorar pues la relación con sus pequeños y también que ayuden a tener sus pequeños un mejor desarrollo a nivel cerebral. Claro, leía yo, más bien escuchaba yo hace algunos días, insisto mucho en esto de las emociones, que decía, ¿cómo puedes saber qué emoción está sintiendo tu hijo, ¿no? Porque, insisto, muchas veces no saben expresarlo. Decía que jugar a la lotería, pero con estos personajes precisamente de la película y decirle, te salió Furia, o no sé cómo se llama, el rojo, ¿no? A ver, tú dime un momento, le vas a poner un frijolito a Furia, cuando tú me digas un momento en que crees que te has sentido furioso. Aparte de esta alternativa, ¿existe alguna otra para orillar al niño a que exprese estos sentimientos? Sí, claro, como te digo, hay por ejemplo libros, ¿no? Donde uno le puede leer un cuento y entonces irle preguntando en ese momento, a ver, si por ejemplo el de Pinocho, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que se sintió Gepetto al ver que su hijo tenía unas orejas de burro? Sí. Y entonces pues el niño también se va a decir, pues a lo mejor estaba triste, ¿no? ¿Y cómo se sintió Gepetto cuando no le hizo caso? Pues estaba enojado. ¿Cómo se sintió Pinocho cuando se sintió engañado? Sí. Y entonces irle de ahí de alguna manera pues estimulando para que él pueda expresar y conocer las diferentes emociones. Claro. Y ahora también, por ejemplo, ¿de qué manera los papás pueden canalizar eso que tienen de repente que se estresan porque no saben qué tiene su hijo y en lugar de preguntarles, pues los regañan o les gritan y demás? ¿De qué manera pueden ellos tranquilizar y decir, bueno, le voy a preguntar o no sé? Sí, primero que nada, cuando hay una emoción desbordada, el equilibrio como papá pues es muy importante, ¿no? Porque primero hay que ver que yo no esté enojado, que yo esté bien, que no haya ningún problema, para que ya después yo pueda, comunicarme con este pequeño, ¿no? Entonces, una de las herramientas es la empatía, el poder ponerme en el lugar de la otra persona. Claro. Ponerme a su nivel y entonces sí, preguntarle. Pero cuando la emoción está desbordada, no podemos controlarlo, ¿no? No podemos racionalizar con él. Igual pasa cuando los pequeños son menores de 3 años. No podemos racionalizar con un pequeño, mira, te voy a explicar qué es lo que está pasando. No, ¿por qué? Porque lo único que él quiere es expresar sus emociones y como todo es nuevo, lo único que quiere también él es jugar, o sea, no hace las cosas para molestarnos como padre, ¿no? A lo mejor uno dice, pues ya vamos a ir a una fiesta, y entonces lo cambia, lo arregla, y de pronto él ve un charco y brinca sobre el charco. Lo único que quiere el niño es jugar, divertirse, explorar, porque también eso le ayuda. Cuando nacen, tienen ya un número de neuronas, pero no son las neuronas en sí las que funcionan, sino las conexiones entre las neuronas. Claro. Y entonces el niño cuando juega es como hace conexiones, cuando nosotros le enseñamos, cuando va creciendo, cuando nos ve, cuando interactúa con nosotros, también va creando estas neuronas. Entonces sí es importante que nosotros seamos un buen ejemplo para ellos, para que al final ellos sigan ese ejemplo, ¿no? Claro. Y sea más fácil pues poder ayudarlo. Por último, doctor, ¿cómo podríamos estimular este avance del cerebro conforme va avanzando la edad del pequeñito? Sí, bueno, para poder estimularlo, primero que nada, las caricias, ¿no? O sea, un bebé que no tiene caricias, de hecho es un bebé que su cerebro se va reduciendo. Entonces, las caricias, los besos, palabras tiernas,
Segundo, pues también hay que enseñarlo a que lea, porque una persona que lee, pues es una persona que tiene más cultura, que tiene mejor comunicación con otras personas. Entonces hay que irlo estimulando en sus sentidos también, que él sienta que está rasposo, que está suave, lo frío, lo caliente. Hay que estimular todos sus sentidos para que pues él vaya desarrollando su cerebro. Otra parte, la movilidad. Hay que moverlo mucho desde bebé para que él pueda igual ir haciendo estas conexiones. Cuando nosotros le movemos una pierna o le levantamos un brazo, le estamos ayudando a que tenga más número de conexiones. Hablarle igual muy variado, un lenguaje muy nutrido, también ayuda mucho, ¿no? O sea, así, casi como Adén la Micha, ¿no? Mira ese perro oscuro, grande, gigante, que viene pasando, porque así él va a tener más palabras para poder expresar. Pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo el tiempo que tuvo para Rosa Mexicano. Y pues chicos, recuerden darles mucho cariño a sus pequeñitos porque de verdad lo necesitan. Están en una etapa en la que nosotros podemos ser la diferencia de cuando vayan creciendo. Vámonos.